Bienvenido o bienvenida a este mini curso en el que vamos a ver todo el proceso de cómo exportar nuestros planos de AutoCAD a Photoshop separados y organizados por capas, lo cual nos va a facilitar mucho la vida a la hora de estarlos editando en Photoshop. Y además veremos cómo hacerlo de forma correcta y sin perder calidad en el proceso. Entonces, empecemos. Bien, lo primero que tienes que hacer es separar en tu archivo de AutoCAD las diferentes capas que quieres exportar a Photoshop y a lo que quieres darle una intensidad de línea diferente. Por ejemplo, en este caso, esta es la planta que yo voy a llevar a Photoshop y la tengo organizada y separada en 8 capas que si quieres podemos apagarlas todas e ir prendiendo una a una para que veas más o menos qué contiene cada una en este ejemplo. Bien, en primer lugar tenemos una capa con la topografía o las curvas de nivel, otra con las puertas y ventanas del proyecto. Luego tenemos una tercera capa con los pisos y las escaleras. Por otro lado tengo una capa con los muros y la estructura, otra con los muebles de la casa y por último tenemos una sexta capa con la línea punteada de los vacíos y las proyecciones y una con la vegetación. Y algo que te recomiendo es dibujar en una capa aparte un cuadro o un rectángulo delimitador con el área que necesites para poner tu dibujo en tu panel o lámina arquitectónica. Y más adelante también nos va a servir mucho este recuadro. Bien, una vez que tenemos nuestro archivo separado por capas y con el recuadro delimitador, podemos empezar a exportarlo. Que la mejor forma que yo conozco por lo menos de exportar un plano de AutoCAD a Photoshop es a través de un archivo PDF. Es decir, generar un archivo PDF por cada capa del plano y luego juntarlas en Photoshop. Para ello hay varias formas de hacerlo, por ejemplo, se puede hacer directamente en AutoCAD desde la ventana de configuración de impresión, que la podemos abrir pulsando Command P o Control P si tienes un equipo Windows. Y desde aquí podríamos hacer los ajustes correspondientes, como darle una escala al plano para luego generar el archivo PDF. Pero es un método un poco complicado y siempre he tenido problemas haciéndolo de este modo, sobre todo con el CTB y la calidad e intensidad de las líneas. Entonces te voy a enseñar un método más sencillo que es el que yo utilizo y hasta el día de hoy me ha dado muy buenos resultados, que es darle la intensidad de línea y generar los archivos PDF a través de Illustrator. Para ello, primero tenemos que guardar este archivo en un formato con el que lo podamos abrir y trabajar en Illustrator, que específicamente sería un formato de XF. Entonces, simplemente te vienes aquí arriba, Archivo, Guardar como, seleccionas un sitio en donde lo quieras guardar. En este caso, yo lo voy a guardar en el escritorio y voy a crear una nueva carpeta que la podemos nombrar como planta Arcper, por ejemplo. Y aquí en formato del archivo, si desplegamos esta pestaña, vas a ver que hay varias opciones para exportar el archivo en DXF. Pero la que nos interesa es esta de AutoCAD R12/LT2 DXF. Si utilizas cualquiera de estas otras opciones, no te va a funcionar correctamente. Entonces seleccionamos esta opción, le damos guardar y vamos a ir a Illustrator. Entonces desde Illustrator nos vamos a ir a Archivo, Abrir, seleccionamos el archivo DXF que creamos y una vez hecho esto nos va a aparecer esta ventana que es muy importante porque es donde vamos a darle una escala a nuestro plano.
y es muy fácil cometer algún error. Entonces te vas a asegurar de tener esta opción de escala activada y que esté al 100%. Luego aquí seleccionas las unidades con las que quieres trabajar. A mí en lo personal me gusta siempre trabajar en centímetros, entonces dejamos esa opción. Y ahora vamos a darle una escala. Para ello tenemos este factor de escala en donde vamos a indicar una distancia real de nuestro plano. Y aquí en unidades vamos a indicar a cuántos centímetros equivalen a esa distancia. Una forma fácil de verlo, por ejemplo, es que este 1 de escala equivale a 1 metro real en nuestro plano. Entonces, ¿a cuántas unidades en centímetros queremos representar ese metro? Por ejemplo, si dejamos este 1 en unidades, estaríamos trabajando a escala 1/100, en donde 1 centímetro equivale a 1 metro. Si fuera escala 1/50, pondríamos que 2 centímetros equivalen a 1 metro, a 1/200 sería 0,5, etc. En este caso, yo voy a trabajar el plano en escala 1/100, entonces dejamos 1 en escala y 1 en unidades. Y por último, nos vamos a asegurar de tener esta opción de combinar capas desactivada, porque si no, cuando se nos abra el archivo se nos van a combinar todas las capas en una sola y lo que queremos es poder separarlas. Entonces, con esto claro, damos OK y a veces puede tardar un poquito en abrir el archivo dependiendo la complejidad, tamaño y cantidad de líneas. Entonces, no te preocupes por si te llega a pasar. Bien, ahora que tenemos nuestro plano abierto en Illustrator, lo que tenemos que hacer antes que nada es comprobar y asegurarnos que la escala haya quedado bien y que no hayamos cometido algún error. Para ello podemos hacerlo seleccionando alguna línea del dibujo y comprobar aquí en la ventana de propiedades la medida de esa línea. Por ejemplo, si nos acercamos un poco al plano, yo sé que este pasillo o corredor tiene una medida real de 1.2 metros de ancho. Entonces, si selecciono por ejemplo esta línea y me voy a la ventana de propiedades, vemos que esa línea tiene una medida de 1.2 centímetros. Con esto comprobamos que efectivamente estamos trabajando a escala 1/100, que fue la escala que le indicamos en este caso. Y haciendo un pequeño paréntesis aquí, si no te aparece esta ventana de propiedades, te vienes aquí arriba a ventana, activas la opción de propiedades y de esta manera ya la vas a poder visualizar. Una vez que hemos comprobado que la escala está bien y que no hay ningún problema, ahora podemos notar y resaltar dos cosas importantes. La primera es que si nos vamos aquí a la ventana de capas, vemos que se nos han exportado todas las capas que trabajamos en AutoCAD, con lo cual vamos a poder editarlas individualmente dándole un grosor de línea o un color diferente, que más adelante veremos cómo hacerlo. Y si por alguna razón no puedes ver o no te aparece esta ventana de capas, no te preocupes, simplemente te vienes aquí nuevamente a ventana y activas la opción de capas. O simplemente con pulsar la tecla F7 te va a aparecer. Bien, lo segundo que podemos notar es que en la mesa de trabajo, que es esta área blanca, no cabe nuestro dibujo. Por lo tanto, tenemos que modificar esa mesa de trabajo a el tamaño de nuestro plano. Para ello, vamos a utilizar la herramienta mesa de trabajo, que la puedes encontrar aquí en la barra de herramientas o simplemente la puedes activar pulsando Shift y la tecla O. Y de esta manera vamos a poder editar el área de nuestra mesa. Entonces la vamos a ajustar con el cuadro delimitador que dibujamos en AutoCAD de esta manera.
Una vez que hemos ajustado la mesa de trabajo con el dibujo, pulsamos la tecla Escape para finalizar y si quieres podemos apagar o eliminar la capa en donde tenemos el cuadro delimitador, ya que no lo vamos a necesitar más. Entonces nos paramos sobre esa capa y damos clic sobre el icono del basurero. Le decimos que sí y también podemos eliminar esta capa 0, que es la capa que se crea siempre por defecto en AutoCAD. Y de esta manera dejamos únicamente las capas que queremos exportar a Photoshop. Y ahora vamos a ver cómo ajustar el grosor y el color de las líneas. Entonces, si te parece, empecemos por el color, ya que no vamos a presentar nuestro plano así todo colorido con los colores que usamos como guía en AutoCAD. Entonces, lo que yo suelo hacer es seleccionar todas las líneas y pasarlas a un color negro para luego ajustarle el grosor a cada capa. Para ello, seleccionamos la herramienta Selección, que la encuentras aquí en la barra de herramientas, o también la puedes activar pulsando la tecla V. Te aseguras de no tener ninguna capa bloqueada y hacemos una selección de todas las líneas de esta manera. Una vez que las tenemos seleccionadas, para cambiarles el color lo podemos hacer o bien desde la ventana de propiedades dando clic sobre este cuadro de trazo y aquí en el mezclador de colores seleccionas el color que más te guste, o también lo puedes hacer dando doble clic sobre este cuadro de color que se llama trazo y te va a aparecer esta ventana en donde también puedes seleccionar el color que más te guste. En este caso, como te mencioné, las voy a poner de un color negro. Damos OK y algo que también me gusta hacer antes de quitar la selección es bajarle la intensidad o el grosor de las líneas aquí en trazo en la ventana de propiedades a 0,25 y a partir de ahí irle subiendo o bajando el grosor a cada capa por separado. Una vez hecho esto, hacemos clic en cualquier parte para quitar la selección y de este modo vemos que ya tenemos todo de un solo color y ya nuestro plano no parece un árbol de Navidad lleno de colores. Y por último vamos a seleccionar capa por capa para ajustar la intensidad o el grosor de línea. Para ello es súper sencillo. Por ejemplo, podemos empezar con la capa de los muros y la estructura, que son las líneas del plano que deben llevar una intensidad más fuerte, ya que son los elementos que se ven cortados en el dibujo. Entonces vamos a ir a esa capa y vamos a hacer clic aquí al lado derecho de este circulito y de esta manera nos va a aparecer este cuadro con el color que tenga la capa y se nos van a seleccionar automáticamente todos los elementos o líneas que tengamos en esa capa, que en este caso pues son los muros y la estructura. Y simplemente vamos a ir a la ventana de propiedades y aquí en trazo vas a jugar con este valor hasta que las líneas tengan un grosor que te gusten. Por ejemplo, si le subimos un poco, aquí en un punto se ven bastante bien y así de fácil puedes ajustar la intensidad de las líneas de tu plano o el color. Por ejemplo, si nos vamos a la capa de muebles, lo seleccionamos y podemos darle un color más gris para que se vean más tenues de esta manera y ya simplemente vas ajustando el color y la intensidad por cada capa que tengas. Y si te fijas, es mucho más fácil controlar las líneas de nuestros planos aquí en Illustrator, porque en AutoCAD no sé si te ha pasado que cuando estás ajustando el grosor de las líneas, no hay una forma en la que puedas ver cómo te están quedando. Solo es hasta que exportamos el PDF cuando podemos verlo. Y nos toca hacer 1000 pruebas hasta que las líneas queden bien. Mientras que aquí podemos ver en tiempo real cómo nos van a quedar y no perdemos tiempo haciendo pruebas de impresión.
Bien, con esto claro, una vez que hemos ajustado las líneas y ya tenemos todo perfecto, vamos a empezar a exportar el plano para abrirlo en Photoshop. Pero antes de ello te recomiendo mucho guardar este archivo de Illustrator por si tienes que volver a abrirlo para corregir o ajustar algo. Entonces simplemente te vas aquí arriba a Archivo, Guardar como, seleccionas un sitio donde guardarlo, te aseguras que aquí en formato esté en Adobe Illustrator y le das en Guardar. Una vez hecho eso, vamos a exportar ahora sí cada capa de nuestro plano en un PDF diferente. Para ello vamos a apagar todas las capas de esta manera y vamos a ir prendiendo y exportando una a una. En este caso vamos a hacerlo en orden y vamos a exportar primero la capa de vegetación del proyecto. Entonces nos vamos nuevamente a Archivo, Guardar como, le asignamos un nombre, por ejemplo, vegetación. Luego aquí en formato seleccionas la opción de Adobe PDF y seleccionas un sitio en donde guardarlo. Que algo que a mí me gusta hacer es crear una nueva carpeta llamada capas y guardar ahí todos los PDF que generemos. Por último le damos en guardar y de esta manera nos va a aparecer esta ventana en donde podemos configurar un poco el PDF. Yo simplemente aquí en ajuste preestablecido dejo la opción de valor por defecto de Illustrator y le doy en guardar PDF. Y ahora hacemos lo mismo con la siguiente capa. Entonces la encendemos, apagamos esta otra, vamos a archivo, guardar como, en este caso la nombramos como topografía, nos aseguramos que el formato esté en PDF, le damos guardar y guardar PDF. Y simplemente repites este mismo proceso con cada una de las capas que tengas. Entonces, con esto claro, voy a terminar de exportar rápidamente el resto de capas del plano para continuar con el último paso. Bien, una vez que hayamos exportado todas las capas, vamos a ir a Photoshop. Entonces, desde Photoshop vamos a abrir un PDF cualquiera de los que exportamos desde Illustrator para configurar nuestro entorno de trabajo y de esa manera poder cargar todos los PDF en un solo archivo. Entonces nos vamos a ir aquí arriba, Archivo, Abrir, ubicamos nuestros PDF y seleccionamos cualquiera. Le damos a Abrir y nos va a aparecer esta ventana que probablemente es la ventana más importante porque aquí es donde solemos cometer todos los errores. Entonces fíjate, primero en este recuadro de opciones de página vas a seleccionar la opción de rectángulo de recorte. En este segundo recuadro de tamaño de imagen no vamos a tocar nada ni en el ancho ni en el alto de la imagen. Lo único es seleccionar las unidades con las que quieres trabajar, que como ya sabes yo siempre suelo trabajar en centímetros, entonces voy a seleccionar esa opción. Luego aquí en resolución vas a escribir 300 y te vas a asegurar que esté en píxeles por pulgada, no en píxeles por centímetro, porque ahí ya cometemos el primer error. Entonces siempre en píxeles por pulgada. Y aquí en modo, en este caso yo lo tengo en color RGB, pero lo que te recomiendo es que si vas a imprimir el plano o va a ir a parar en una lámina o panel que vas a plotear, ponlo en CMYK, cian, magenta, amarillo y negro,
que es el código de color que utilizan los plotters o impresoras. Por otro lado, si lo que quieres es subir la imagen a una página web o para hacer un portafolio virtual o simplemente para subirlo a redes sociales, te recomiendo ponerlo en RGB. Y hasta aquí ya tendríamos todo perfecto. Si quieres, antes de darle OK, puedes comprobar que aquí el tamaño de la imagen coincida con el tamaño de la mesa de trabajo de tu archivo de Illustrator. Entonces, abrimos Illustrator, seleccionamos la herramienta mesa de trabajo y aquí en propiedades podemos ver que tiene un ancho de 51,11 centímetros y un alto de 45,31 centímetros. Si nos regresamos a Photoshop, vemos que efectivamente esos valores coinciden y que todo está en orden. Por eso es muy importante marcar esta opción de rectángulo de recorte. Entonces, ya que estamos seguros de que todo está bien, damos OK. Una vez que se nos abra la imagen, ahorita te voy a enseñar a crear un fondo para poder visualizar bien el plano y ocultar esta cuadrícula tan molesta que no nos deja verlo ni trabajar bien. Pero primero vamos a cargar y juntar el resto de las capas de nuestro plano. Para ello te vas a venir aquí arriba a Archivo, Secuencias de comandos y Cargar archivos en pila. De esta manera te va a aparecer esta ventana en la que le vas a dar en Explorar y vas a seleccionar todas tus capas o PDF que exportaste desde Illustrator, incluido el que ya abrimos. Le damos a abrir y vamos a dejar estas dos opciones sin marcar porque cuando le decimos que intente alinear automáticamente las imágenes, a veces Photoshop hace cosas raras. Entonces simplemente le damos OK y vas a ver cómo va a abrir todas las imágenes y las va a juntar en un mismo archivo perfectamente colocadas. Este proceso puede llegar a tardar unos cuantos segundos dependiendo la cantidad de capas que tengas. Entonces no te preocupes. Y una vez que finalice la operación, como puedes ver, aquí ya tenemos todas las capas que conforman el plano en un solo archivo. Y por otro lado, también se nos han abierto individualmente esas mismas capas en varios archivos. Entonces, si quieres, para tener todo más organizado, podemos cerrar todos estos archivos y dejar únicamente abierto el que tiene todas las capas juntas. Ahora, antes de continuar, algo que cabe resaltar es que es muy importante siempre abrir una capa del plano y configurar todo el entorno de trabajo como lo hicimos para luego cargar las capas en pila para que se abran en un solo archivo, ¿vale? Bien, con esto claro, ahora algo que a mí me gusta hacer es agrupar todas estas capas para tener todo más limpio y trabajar de una manera más organizada. Para ello, seleccionas la primera capa, mantienes pulsada la tecla Shift y haces clic sobre la última para seleccionarlas todas. Y luego puedes hacer clic sobre este icono con forma de carpeta o simplemente puedes pulsar en el teclado Command G y de esta manera se van a agrupar. Y podemos nombrar ese grupo como plano base, por ejemplo, y haciendo clic derecho sobre el grupo podemos asignarle un color para identificar más fácil y rápido ese grupo y todas sus capas. Bien, y por último, ya lo que nos queda es ver cómo crear un fondo para poder visualizar claramente nuestro plano y ocultar esta cuadrícula. Para ello hay varias formas de hacerlo, pero la más fácil y eficiente es irte aquí a este icono, que son las capas de ajuste, y crear una de color uniforme.
Una vez hecho esto, te va a aparecer esta ventana en donde puedes seleccionar el color que más te guste o con el que quieras trabajar tu fondo. En este caso voy a seleccionar un color blanco, damos OK y vamos a arrastrar esta capa por debajo de nuestro grupo de plano base y de esta manera ya podemos visualizar claramente el dibujo. Y así ya tendríamos nuestro plano perfectamente exportado a Photoshop, separado y organizado por capas de una manera fácil. Y lo más importante es que no perdemos calidad en el proceso. Como puedes ver, las líneas no se pixelan y se ven perfectamente definidas. Bien, y para finalizar me gustaría enseñarte un pequeño truco para realzar la intensidad de las líneas desde Photoshop. En el caso de que en alguna de las capas te hayan quedado muy tenues, para que no tengas que volver a Illustrator, ajustar el grosor de las líneas, exportar el PDF e importarlo de nuevo en Photoshop, ya que puede ser un proceso un poco molesto y demorado. Entonces, para hacer esto es bastante sencillo, simplemente te paras sobre la capa a la cual quieras aumentarle la intensidad. En este caso, por ejemplo, nos podemos parar sobre la capa de los muebles, ya que se ven un poco tenues en el dibujo. Y lo que vamos a hacer es crear una o varias copias de esa capa. Para ello, pulsamos Command J en el teclado y como puedes ver se nos crea una copia de esa capa y se intensifica ligeramente la intensidad de esas líneas, ya que se están reescribiendo unas sobre otras. Y si hacemos varias copias, se van a realzar muchísimo más sin la necesidad de volver a hacerlo todo desde Illustrator. Entonces, con este sencillo truco puedes aumentar ligeramente la intensidad de tus líneas en el caso de que lo necesites. Y bien, con esto último terminaríamos con este mini curso de AutoCAD a Photoshop que espero que te haya gustado y lo más importante, que hayas aprendido mucho, para que de ahora en adelante sepas cómo exportar tus planos de manera correcta y sin perder calidad en el proceso. Y ahora que ya tienes tu plano en Photoshop, te invito a tomar alguno de nuestros cursos de Photoshop para planos arquitectónicos, en donde te enseño a hacer imágenes como las que estás viendo en pantalla, transformando estos planos lineales a imágenes más profesionales y atractivas. Y no siendo más, si te gustó el curso, por favor no te olvides de compartirlo con tus amigos para que también sepan cómo hacerlo. Espero que estés muy bien, mi nombre es Andrés y nos vemos en una próxima ocasión.